Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y bueno, disfrutando de estas temperaturas más cálidas. Vamos a estar hablando con Mary Ann Saunders, que ella es de nuestra oficina de manejo de emergencias en el condado de Montgomery. Y aunque no tenemos ninguna emergencia, we don't have any emergency going on right now, correct? No, okay. Right now. Let's do that preamble and disclaimer. Let's get started with that one. No tenemos ningún tipo de emergencia en este momento en el condado de Montgomery, pero sí queríamos conversar con ella un poquito sobre lo que es los preparativos para emergencias en nuestro condado. Thank you for joining us today in this lovely weather. We're going to be talking a little bit of what emergency management means for the county, how you get ready year-round for any type of emergency, and what kind of emergencies you cover. So it's a little bit of a background for the audience as to what it is that your office prepares for. We're going to take a short break, Mary Ann, and we're going to be right back. Vamos a tomar una pausa comercial y en cuanto regresemos, vamos a estar hablando de cómo el condado de Montgomery se prepara para cualquier tipo de emergencia. Ya regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Acá en el estudio me acompaña en el día de hoy Mary Ann Saunders, quien es miembro de nuestro departamento de manejo de casos de emergencia en el condado de Montgomery. So Mary Ann, let's just get started. What is considered an emergency? Because there's so many different kinds of emergencies. There are, and that's why we take like an all hazards approach to emergencies, so that we plan. I'll go back to your question, but we plan and we basically do the same thing despite what the emergency is, because what we're doing is planning for the impacts and how we can, best serve the community. Nosotros planificamos, o sea, ¿qué es la definición de una emergencia? En realidad, verdaderamente hay muchos casos diferentes de lo que son una emergencia, pero la Oficina de Manejo de Emergencias en el Condado de Montgomery básicamente se prepara, se adiestra y planifica para darles más o menos el mismo frente a cualquier tipo de emergencia. So, an emergency, typically we prepare for a lot of weather emergencies in this area. Típicamente acá, en esta zona, nos preparamos para lo que son emergencias relacionadas con las condiciones climatológicas. But we also have to be ready for, the more unusual technological, especially being in the D.C. area. An emergency could be anything that disrupts. Una emergencia puede ser cualquier tipo de situación que interrumpa la normalidad. Por supuesto, nos preparamos para emergencias relacionadas con el clima, pero como vivimos en la zona metropolitana y adyacentes a la capital, a Washington, D.C., pues obviamente nos preparamos para cualquier otro tipo de emergencia.
I'm sorry. Take a deep breath. Relax. We got to do the back and forth with both languages. A little tough. But so emergencies. Let's talk about what you mentioned at the beginning, which is weather emergencies. This year has not been that bad in the sense that we haven't had a huge storm. But when it comes to emergencies, weather related, give us a little bit of the background as to how your office gets ready and also communicates with the rest of all of the departments throughout the county that are there to assist the county residents. Okay. Well, we start luckily with weather, you kind of have an idea of what's coming unless it's a derecho. a derecho or a tornado or something that pops up unexpectedly. But for the most part, we know what weather events are coming, so we monitor them days ahead. En cuanto a lo que es las condiciones climatológicas, por lo general se puede monitorear con mucha anticipación, días de anticipación, a no ser que sea un tornado o un derecho. Pero por lo general se monitorean las situaciones del clima con anticipación. Uh-huh. So once we know that this weather is going to be such a nature that it's going to have an negative impact on the citizens and across the county, we will generally hold a conference call with all of our partner agencies. Cuando tenemos ya más o menos una idea de que cualquier condición climatológica, pues obviamente va a tener un impacto negativo en nuestro condado y para los residentes, pues inmediatamente ya comenzamos a entrelazar a través de llamadas telefónicas, de conferencias telefónicas, a todas las agencias que obviamente nos asisten en este proceso. And when you say all partners, all agencies, we're talking about fire and rescue, we're talking about police, we're talking about public information. We're talking general services, Department of Transportation, recreational services, because most of our shelters are at the rec centers. It's the whole gamut. There's a lot of agencies involved. La planificación, para que ustedes sepan, ¿no? Que quizás parece una nevada que gracias a Dios este año nos ha ido bien. La madre naturaleza ha tenido piedad nuestra. No hemos recibido una gran nevada aún. Pero con todo y eso, los preparativos entrelazan y requieren los servicios de todas las agencias del condado de Montgomery, ya sea el Departamento de Salud, el Departamento de Recreación, que en muchas ocasiones los centros de ellos sirven de albergues, el Departamento de Transporte, Información Pública, bomberos, policía. Todo eso está movilizado tras cualquier emergencia climatológica. And also, not just our agencies within the county government, but we also have a lot of, private organizations, Red Cross that supports us with sheltering, and, we integrate with a lot of different agencies to help us during different types of emergency. Y no es solamente las agencias del condado, también hay otras agencias privadas, como por ejemplo la Cruz Roja, que cada vez que hay una emergencia, pues obviamente colaboramos y entran en lo que es el proceso de los preparativos. El caso de la Cruz Roja, en casos de asistencia, igual albergues también. So, when getting ready for that kind of emergency, and I know it's not Emergency Preparedness Month. We already went through that. That's okay. But still, we need to be ready for emergencies in the county. And I know we highlight that during specific times of the year, just as a reminder to county residents. But how important is it, in considering, once again, our proximity to the nation's capital, that we are ready for cases of emergency and that we do have a family plan or something like that? It's absolutely necessary. Your family is your most important asset. Exacto. And like in our case, we know that we'll have to be at work. So it's even more important to have a family plan so we can know that our family's safe while we're at work. Let me translate that real quick. En casos de emergencia, le preguntaba yo a ella la importancia, ¿no?, de nosotros acá en esta zona, precisamente por la proximidad a la capital nacional, de que estemos preparados para cualquier caso de emergencia. Y ella mencionaba que nosotros, por ejemplo, que tenemos que estar en el trabajo cuando hay una emergencia, pues es obvio que tengamos en mente la seguridad de nuestra familia y que cada familia tenga un plan de contingencia. Uh-huh. So, in an emergency, the most important things that people can do to prepare is to remain aware.
Durante una emergencia, lo más importante para estar preparado es, pues obviamente, estar al tanto, tener información de lo que está ocurriendo. Pay attention to what's going on. You know the big push for Alert Montgomery. That way you're notified when there is an emergency, whether it's a weather related, a transportation related emergency, a school shooting, a terrorism type of incident, anything like that. We will send alerts out. La importancia de mantenerse informado sobre cualquier tipo de emergencia, de importancia, vale la pena recalcar que si usted, I'm going to plug in Alert Montgomery here real quick, Okay. El sistema de alertas, de notificaciones de alertas del condado de Montgomery, que se llama Alert Montgomery. Este es un sistema que le puede enviar a usted un mensaje vía texto por su teléfono celular o por correo electrónico, o inclusive hasta una llamada telefónica a un teléfono que tenga en la casa para informarle sobre cualquier emergencia que exista en el condado de Montgomery. Así que es importante que usted se inscriba a Alert Montgomery. Visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov y busque por Alert Montgomery para inscribirse. Las alertas son desde congestiones vehiculares hasta cuando las escuelas están cerradas, cualquier acto de terrorismo, algún tiroteo, lo que sea, pues todo esto le llega a través de Alert Montgomery. Sorry, long explanation in Spanish. That's okay. And also going back to, you said a family plan. Everyone in your family needs to know what to do during an emergency because you may not all be together. So one of the key things we tell people is a communications plan. Because sometimes, like when 9/11 happened and the phones were jammed and you couldn't get out on your cell phone, or you couldn't call in that area, but you could get out to another area. It's important to, as a family, identify someone that's not necessarily in this state, that's a family member that you can call and say, okay, I'm okay. And then when your other family members also call that person and say they're okay, they can transfer that information. Es muy importante tener un plan de familia para cualquier caso de emergencia. Voy un poquitito a sumarizar acá lo que nos dijo Marianne, pero básicamente tener algún plan de comunicaciones, cómo nos vamos a conectar, cómo nos vamos a comunicar en un caso de emergencia, donde en muchas ocasiones, como lo experimentamos acá, el 9/11, cuando hubo el ataque en las Torres Gemelas en Nueva York y también acá en el Pentágono, en Virginia, pues obviamente se congestiona mucho lo que son las comunicaciones telefónicas y es importante quizás que para cualquier tipo de emergencia que ustedes tengan un plan familiar en casa donde en vez de llamarse acá localmente pueden llamar a un familiar que no está en esta zona y que todo el mundo le notifique estamos bien. Esas son algunas de las medidas para mantenerse comunicados entre sí cuando tengamos un caso de emergencia. Also, Even with the earthquake, when we had the earthquake, what year was that? I know it was like 5 years It was like ago 5 years already. ago. It was in the summer, and the same thing. The phone lines got jammed, and you could not get through anybody. Yeah. Cuando el terremoto, se deben acordar ustedes que fue hace como 5 años acá, en el verano. Las líneas telefónicas, usted trataba de llamar por el celular y no conectaba, no comunicaba. I mean, that's a great idea if everybody's gone their separate ways for the day, the kids are at school, you're at work, whatever. If it's something where you're close by, you should designate a meeting place, especially when you have like an emergency in your home, a fire or something. Designate an outside meeting place so everybody knows that you're out and safe. Otra recomendación es que en algún caso de emergencia, pues dejar diseñado y plasmado un punto de encuentro que sea fuera de la casa para los miembros de la familia. Por ejemplo, digamos que hay un incendio en el hogar, que parece algo que no ocurre, pero ocurre a diario acá en nuestro condado de Montgomery, que usted tenga un incendio en el hogar, hay miembros de la familia que están en la casa, otros no, lo que sea, diseñar un punto de encuentro para que la familia se pueda reunificar. No queremos alarmarle, we don't want to alarm anybody, but we just want people to be conscious of the need to plan ahead for cases of emergency. Absolutely, because things can happen at any time. You just, you don't wake up in the morning and say, okay, today's the day. You have to be ready. One of the biggest pushes is to build an emergency kit.
anticipate what's going on. Like if it's a weather event, you know that we're going to get 20 inches of snow. What's that going to impact? Your ability to get out, your ability to get cash. It may impact your utilities. You may Mobility, lose power. Exactly. And depending Think also of what kind of snow. vehicle you have, whether you can move around or not, and whether you're close enough to one of the main arteries, roads that gets plowed right away. La importancia de tener el plan de emergencia, porque como mencionaba acá Marianne, verdaderamente cuando salimos de casa en la mañana no sabemos si va a ocurrir algún tipo de emergencia y planificar para ellas. Si es relacionado con condición climatológica, por ejemplo, digamos, el hecho de que sabemos ya de antemano que van a caer 20 pulgadas de nieve, pues obviamente estar listos con proveernos, ¿no?, de todos los abastecimientos, lo que vamos a necesitar. También tener en consideración si se nos va la conexión energética, perdemos la luz, como se dice, no tenemos electricidad, ¿qué vamos a hacer? Nos podemos movilizar, podemos llegar a una ruta principal con prontitud, cómo le vamos a hacer verdaderamente para sostenernos durante un caso de emergencia, ya sea climatológico o no. Una vez más, este programa no es para alarmarles con el tema de estar listo para emergencia, pero siempre es bueno precaver. Una vez más, debido a la zona metropolitana donde vivimos y la proximidad a la capital nacional de los Estados Unidos. So it's been quiet this year thus far as snow is concerned. When it's quiet, what are you guys doing? We're very busy. Este año ha estado la cosa tranquilita con el tema del clima y las nieves. Yo le preguntaba a Marianne, ¿qué hacen ustedes mientras tanto? Well, I am the planning division chief. So we come up with all the plans, we training, review them. Training actually falls under the operations side, but we train, we take other classes outside of the county, constantly writing and updating plans, looking at new systems like Alert Montgomery when we went through that whole transition, looking at new systems and tools to, better assist us in taking care of the public, working with our partners to better coordinate. Coordinación importante. Le preguntaba qué hacen ellos. Por ejemplo, hasta ahora, este año no ha habido ningún tipo de emergencia. ¿Qué hacen mientras tanto? Obviamente la capacitación, prepararse, buscar herramientas, trabajar con las diferentes entidades que colaboran y mantenerse al tanto de cómo mejorar todo lo que es hacer respuesta rápida a cualquier tipo de emergencia. What would you say? I mean, we talked about weather, but what is the possible biggest threat that we have in this region? Earthquakes we've had derechos, weather-related. Weather-related, the severe storms, severe snow, the thunderstorms, the derechos, the occasional tornado. That's pretty much a given for weather. Some of the other things that we're looking at that are pretty high risk, and you wouldn't think that we would be involved in, is things like cybersecurity. We wouldn't. Oh, absolutely. That's a go in this region. Right. And like our Department of Technology Services would deal with the actual incident, but we have to deal with the impact. Mira, déjame traducir eso. Aparte de todo lo que tiene que ver también con las condiciones climatológicas, algo que le tienen que dar frente es al impacto de los ataques cibernéticos. El Departamento de Tecnología del Condado, obviamente, pues es el que le da frente a cualquier ataque cibernético, pero el resultado de tal, pues también le corresponde al Centro de Emergencias del Condado. In the county, I believe the Department of Technology Services, and you can correct me if I'm wrong, receives about 25,000 attempted attacks on a daily basis. Is that true? I don't know the exact number, but it's a lot. We've been working with the department closely. We're actually writing now a consequence management plan for cyber attacks in the county. So is that a big focus right now as well? It's one of our big focuses. Okay. Because think about something impacting a large portion of the county and keeping government services up, paychecks, all these things that if they can't process. Exactamente. And people don't have access to their money or the banks are attacked, it's going to cause a lot of problems. Exacto, sí. Le están dando frente a lo que son los potenciales ataques cibernéticos como parte de emergencia, porque imagínese usted si todo lo que tiene que ver con las conexiones y redes
tecnológicas del condado, pues sufren algún ataque cibernético, el impacto que puede tener, ¿no? Desde lo que es el pago de nómina a los empleados del condado de Montgomery hasta los servicios que se ofrecen, obviamente por el uso que tenemos cotidiano de lo que es todo electrónico. Acá en el condado de Montgomery tengo entendido que recibimos aproximadamente 25,000 intentos de ataques cibernéticos a lo que es el gobierno local a diario. Imagínense ustedes, a diario, no mensualmente, a diario. Tienen que imaginarse lo que tiene que ser la proactividad de nuestro departamento de servicios tecnológicos para prevenir que ninguno de esos ataques pues se haga una realidad. I'm sorry, that was a long explanation again. It's okay. All right, so cybersecurity at the forefront, terrorism attacks at the forefront. Obviously, we just had this shooting incident in Florida, once again, it's at the highlight of, national debate in different topics. How is the Office of Emergency Management connected with MCPS, Montgomery County Public Schools, to assist in any case of such, even though they have their own? You don't. No. Okay, they have their own methods of handling circumstances. Yeah, but something that big. Something that big would entitle the county police, the FBI. How is that coordination? Well, and that's exactly it. That's what we do. We help to coordinate. Okay. We help make those connections and also get the resources, whether they're human resources or whether they're equipment. So in that kind of role, we're not going to be out there chasing down the bad guy. We're there to link up and coordination. Coordinate through our emergency operations center. One of the things we did last year in the Alert Montgomery is to set up notifications to not only the public schools but the private schools as well. And that's been a really good thing because they were kind of out on their own because they weren't within the system. umbrella. Okay. Yes. Le preguntaba a ella que obviamente, ¿no? Con esta masacre, este tiroteo que ocurrió en el estado de la Florida, obviamente el tema de lo que tiene que ver los tiroteos en las escuelas, pues se vuelve a resaltar a la palestra nacional. Obviamente, ¿qué tipo de servicios ofrecería nuestra oficina de emergencias del condado en relación a algo que pueda suscitarse en las escuelas públicas? Las escuelas públicas son bastante autónomas en cuanto a lo que es cómo ellos manejan comunicaciones, pero con todo y eso, si algo de esa índole y magnitud se suscitara acá en el condado, pues obviamente eso va a requerir de las autoridades locales, estatales, federales, y lo que haría la agencia de manejo de emergencia del condado, pues sería entrelazar servicios de necesidad, ya sea recursos humanos, lo que sea que necesiten a la hora de darle frente a una situación como tal. Es entrelazar la comunicación de todas las agencias para ofrecer los servicios. Again, another long explanation. I think I talk too much. No. It is I who talks too much. And besides, you need like 10 words in Spanish to say one thing in English. I was going to ask you that. Yeah. It is what it is. It's a different language altogether. So you guys are ready for anything and everything. Yes, no, maybe? I can't say yes. Okay. There's always threats out there that we don't even know about. Exacto. Like I Let me said, translate that real quick. Okay. Le pregunto a ella que si están listos para todo, cualquier caso de emergencia, y me dice con mucha franqueza que en realidad no se puede decir sí, estamos completamente listos, porque en realidad hay tantos tipos de amenazas afuera, en el exterior, que se desconocen, que no sabemos cuál nos pueda sorprender. Okay. that's why we go back to that all hazards approach. We do the same core function. We coordinate. We work with the agencies. We get the resources that the field needs on scene. Por eso llevamos a cabo las mismas funciones principales, que es de coordinación, coordinar a todas las agencias para asegurarnos de que en la calle, en el campo, en la escena donde ocurren cualquier tipo de emergencia, podamos desplazar y tener todos los recursos que tengamos disponibles inmediatamente desplazados.
So, so this year, what has been the biggest emergency faced here in the county in recent years, post 9/11? The biggest, I think, the derecho, which was before I was here, so I really can't speak a whole lot to it. But the derecho had a lot of pretty Down good trees, impact. a big impact. Anything weather related that impacts the power in a large number. You know, if 5 people out is not a big deal. Ok. Le preguntaba a ella que post 9/11, ¿no? Septiembre 11, ¿cuál ha sido la emergencia más grande que hemos tenido acá en el condado de Montgomery? Menciona ella quizás que fue el derecho aquella condición climatológica. No sé si ustedes se recuerdan que vinieron estos vientos feroces, repentinos, se conoce meteorológicamente como un derecho, y que cayeron, se desplomaron tantos árboles acá en nuestra zona, tantos residentes quedaron sin servicio eléctrico. Dice ella que quizás ese ha sido el más memorable en los últimos años, pero que a la misma vez cualquier condición climatológica donde eso, se pierda la electricidad, el servicio energético, que siempre impacta mucho a los residentes. Another thing that we had that had a big impact was the Flower Branch Apartments. The explosion. Otro incidente grande que podemos recordar fue hace un par de años, el incendio que se suscitó en los apartamentos de Flower Branch, acá en la frontera de Montgomery con el condado de Prince George's, donde obviamente también eso fue un siniestro que cobró la vida de 7 de nuestros residentes en nuestro condado. Sin igual, tuvo que ver con la escape de gas natural, y obviamente hubo que movilizar a muchas agencias del condado de Montgomery por las tantas familias, decenas de familias que quedaron desplazadas sin hogar, a las cuales hubo que ofrecerles una gama de servicios, desde vivienda hasta servicios de salud, servicios alimenticios, muchas agencias de nuestro condado estuvieron involucradas durante ese incendio en particular. I was just giving a little bit of background on that particular fire incident. I kind of caught that. Okay, so we only have a couple of minutes left, Marianne. What is your advice to county residents? Don't panic, but be ready. Absolutely. Sort of. Don't panic. I mean, be I just ready. gave the message. It should be you giving the message. No, I mean, prepare. Think about where you would go in an emergency, or what kind of things you might need, and have a supply. Water, canned foods, and things about your power being out. You're not being able to get out and access things. Communications, keeping everything charged as often as possible. Just simple things you do every day, but just make sure that you're ready if you don't have access right now. Es importante la recomendación, ¿no? Que le pregunto a ella, no queremos una vez más alertarles, ¿no? Ni ponerlos en un estado de pánico, pero básicamente, ¿qué consejo le podemos dar, ¿no? En lo que es emergencia. Estar listos, tener los abastecimientos previstos para cualquier emergencia, que haya comunicación con su familia. Yo en particular vivo en casa sola con mi hijo Daniel, y siempre en casa hemos ejercido un plan de contingencia, de emergencia. ¿Qué pasa si pasa una emergencia como el 9/11? Porque esa yo sí la viví. 9/11, I lived that. Mi niño estaba en el colegio, lo acababa de dejar en el colegio cuando ocurre el incidente en el Pentágono. Yo era corresponsal en el Capitolio en aquella época. Me estaba trasladando a Washington, D.C., entrando a la capital. Me tocó tener que cubrir toda la noticia relacionada con ese ataque terrorista. Mi hijo estaba en el colegio solo. Yo aprendí de ese incidente, de que tenía que tener un plan de contingencia, tenía que tener a alguien en mano que me recogiera, me sacara al niño del colegio cuando yo no iba a estar disponible, con algo similar. Así que estas son enseñanzas compartidas con ustedes en el día de hoy. Una vez más, no para ponerle un estado de alerta, pero sí para que haya cierto nivel de comunicación con sus seres queridos dentro del hogar en caso que ocurra cualquier emergencia, ya sea climatológica, cibernética, ya sea de terrorismo, climatológica de emergencia, sea lo que sea, un incendio, que ustedes como familia estén preparados y a la misma vez que estén listos para
reunificarse, reencontrarse y a la misma vez seguro. Thank you, Marianne, for being here today. I know you were off today and you were graceful enough to join us, so thank you for coming today. Y para ustedes, ya saben, Alert Montgomery. Visite montgomerykountymd.gov y haga la búsqueda por Alert Montgomery. Inscríbase hoy, no lo deje para mañana. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes